Quisiera entonces compartir esta palabra para irnos a casa con una preciosa palabra de Dios. Y para ello les invito a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Yo tengo la versión, la Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, ¿qué dice? Confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Estas, que Cristo viene pronto. Y así nos tendríamos que estar animando unos a otros. Ahora, preste atención a lo que nos muestra la Biblia en este pasaje. Dice que cuando venga el Señor por la iglesia, lo que se escuchará al oído espiritual de los que estén preparados es voz de arcángel, voz de mando, trompeta de Dios. Y en ese momento, a la señal que da Dios, primero los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo son todos los hermanos y hermanas de la iglesia del Señor que en el momento en que fallecieron, ellos estaban, hermano, consagrados al Señor, conectados con Dios, viviendo en santidad, estando ahí fieles y firmes en el camino del Señor. Si así los agarró el momento de la muerte física, esos son los que la Biblia dice muertos en Cristo. Es decir, hay un montón de gente que pueden ser creyentes, pueden llamarse cristianos. Vamos a decir, en toda la cristiandad, un montón de gente ya partió. ¿Cuántos hermanos o hermanas nosotros conocemos? Gente que iba a la iglesia, conocía al Señor y partió. No todos ellos van a resucitar cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia. No todos ellos. Sino que de todos ellos, los que van a resucitar son los muertos en Cristo. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, porque a veces cuando hablamos de la venida del Señor, la teología tradicional lo que dice es, bueno, Cristo viene, entonces todos los muertos en Cristo van a resucitar, y ellos dan por sentado que son todos los cristianos que murieron. Y luego todos los que estamos nos vamos con Él. No es así. Hay muchos que en ese momento van a estar vivos y se van a quedar, no van a irse en el arrebatamiento. Y muchos otros que ya murieron hace años y en ese día no van a resucitar. Porque no calificaron para el arrebatamiento. Lo que a veces confunde es poner en el mismo lugar el arrebatamiento que la salvación. Y ahí es donde la gente se confunde. Dice, no, pero no es que Cristo murió por nosotros y por gracia ya tenemos entrada al cielo. Sí, entrada al cielo tenemos por gracia porque Cristo nos salvó. Pero no confunda salvación con arrebatamiento. Salvación es un regalo de Dios. Dios vino a través de su Hijo Jesucristo, que al morir en la cruz pagó por nuestros pecados y nos regaló por gracia la salvación. Todos los que creemos en Jesús no tenemos que pagar por la salvación porque Él ya pagó por nosotros en la cruz. Diga conmigo, somos salvos. Bueno, eso es una cosa. La salvación es un regalo, es un don de Dios. Amén. Otra cosa es el arrebatamiento. El arrebatamiento es un galardón. Eso se lo gana la iglesia que se prepara
para la venida del Señor. Reitero, la salvación es un regalo, pero el arrebatamiento es un galardón. Entonces la Biblia nos habla que no todos van a entrar en las bodas del Cordero. Muchos cristianos se van a quedar. ¿Y se van a ir al infierno, pastor? No, ellos son salvos. Son salvos. Cuando les toque morir y cuando llegue el momento, después del juicio de Dios, donde tengamos que ir al cielo, los salvos, ellos van a entrar al cielo. Pero lo que no van a entrar es ahora a las bodas del Cordero, si no están preparados. A las bodas del Cordero solo entra la iglesia esposa. Usted sabe que hay 3 niveles de iglesia: iglesia amiga, iglesia novia, iglesia esposa. Eso lo vemos en Cantar de los Cantares. Son como 3 niveles de evolución de la iglesia. Por eso la Biblia nos enseña que como iglesia nosotros tenemos que ir creciendo, madurando, evolucionando. Si usted se queda, si usted se enfrasca ahí y se paraliza en el primer nivel, entonces no va a llegar a ser la iglesia que se casa con el Señor. Por eso la Biblia también habla de atrios, lugar santo, lugar santísimo. Si nos quedamos en los atrios, nunca habremos crecido, madurado y evolucionado para entrar a la presencia de Dios, a los cielos, a las bodas del Cordero. Estar en los atrios es igual a estar en la puerta. Es como que haya gente ahora acá en la puerta. Y usted le dice, hermano, pase. No, acá estoy bien. O sea, es como que me gusta, pero a la vez no me comprometo. Quiero escuchar, pero tampoco estar adentro. Entonces, uno tiene que evolucionar. ¿Me doy a entender? Entonces, la iglesia amiga está representada en la Biblia por Ruth. Cuando lea el libro de Ruth, ahí está la iglesia amiga. Luego viene la iglesia novia, representada por Esther. Pero mire qué interesante, porque Esther no se llamaba Esther, se llamaba Hadasa, cuyo significado tiene que ver con lo terrenal. Pero luego le cambian el nombre y le ponen Esther, y Esther tiene que ver con lo celestial, porque Esther significa estrella. Quiere decir que Esther sufrió un cambio de lo terrenal a lo celestial. Entonces el segundo nivel de la iglesia, iglesia novia, es que ya no es una iglesia terrenal, es una iglesia celestial. Empieza a poner sus ojos en las cosas de arriba y no en las de acá abajo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Iglesia estrella, iglesia novia. ¿Sabe cuál es la característica principal de la iglesia novia? Que está enamorada. La pregunta es, ¿estás enamorado de Cristo? Así, con pasión, con locura. Pero no se queda ahí, hay un tercer nivel, iglesia esposa. ¿Cuál es la característica principal de la iglesia esposa? Y que da el paso de ser esposa, es decir, se casa, es decir, toma compromiso. Hay muchos hermanos que les gusta la iglesia, les gusta cantar, les gusta escuchar una palabra, pero cuando hay que tomar compromiso, es como esas parejas, ¿vio? Que les gusta andar en pareja, pero cuando dicen, che, vamos a poner el gancho, vamos a firmar los papeles. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Los papeles no dicen nada de nuestro amor. Ese no quiere comprometerse. Entonces muchos cristianos espiritualmente no llegan a ser iglesia esposa porque no dan el paso de comprometerse con Dios, con la obra de Dios, con la iglesia, hermano, con los hermanos. La gente que va de iglesia en iglesia y no está entendiendo el concepto de afirmarse y ser fiel, nunca llegará a ser iglesia esposa, nunca. Entonces, ¿son perdidos que se van al infierno? No, son salvos. Son salvos porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Son salvos. Cuando les toque ir al cielo, entrarán al cielo. Pero en el día del arrebatamiento que menciona allí la Biblia, no entrarán, se quedarán. Entonces mire cómo dice la Biblia, primero resucitarán los muertos en Cristo. Es decir, cristianos que estaban viviendo fieles al Señor y durmieron, porque un cristiano no muere. Usted tiene que saber que nuestro Señor venció a la muerte y al pecado. Mire, yo no sé si usted sabía esto, pero usted no se muere más.
Pastor, y pero si ahora uno de nosotros sale a la calle y le pasa algo y, no sé, un accidente, algo, y cae ahí, no respira más. Ah, ese duerme, pero no muere. El cristiano no se muere más. Duerme. Y en el día del arrebatamiento será despertado. Primeramente los muertos en Cristo. Y luego nosotros los vivientes, los que estemos, los que hayamos permanecido. Y ahí la palabra viviente en el griego es zoe. Está hablando de la vida del Espíritu. Porque si no, tendría que aparecer la palabra griega bios, para hablar de la vida biológica. Pero cuando dice vivientes allí, nosotros los que estemos vivos, los vivientes, dice zoe en el original. Es decir, los que tenemos vida del Espíritu, los cristianos que estemos caminando y viviendo en el Espíritu, esos están preparados para irse con el Señor. Entonces se juntarán en las nubes con el Señor y serán arrebatados. Así dice la Biblia. Yo quiero ser parte de eso, hermano. Pastor, eso es re flashero. Bueno, pero entonces revisa tu evangelio, porque todo el evangelio es flashero. Arrancamos con Adán y Eva en el jardín del Edén, una serpiente que habla. Vamos por Moisés, que levantó la vara y se abrió un mar. Josué, que con los demás del pueblo gritaron y cayó las murallas. Te cuento de Cristo, por ahí no te habías enterado. Cristo nació de una virgen. ¿Cómo puede ser virgen y dar a luz? Ese Cristo murió, y te cuento algo bien flashero, al tercer día resucitó. Yo no le llamaría flashero, yo le llamo sobrenatural a este evangelio. Y claro que es sobrenatural, porque nuestro Dios es sobrenatural. Entonces cuando lees este pasaje no creas que es flashero, una fantasía. Esto es real porque nuestro Dios es real y es un Dios sobrenatural. Vamos, diga conmigo, mi Dios es grande, poderoso, sobrenatural y muy pronto vendrá por la iglesia. Hay al que tenés al lado, decirle, hay que prepararse, hermano. Ahora, yo hoy quiero encarar la cosa de una forma diferente. Mira, dice el verso 16. Cuando el Señor descienda del cielo, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo. Ya les expliqué la interpretación de este pasaje. Pero ustedes saben que la Biblia, siempre que te acercas a la Biblia, tiene 7 planos de interpretación por lo menos. Y yo quiero mostrarles un plano interesante hoy. Dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. Quisiera que hoy usted mire ese concepto, muertos en Cristo. Es decir, la gente de Cristo que muere. Más o menos creo que ya lo va agarrando, porque los que somos cristianos entendemos ese concepto. Se ha predicado muchas veces. Hasta se ha cantado. ¿Se acuerda aquel coro que dice, no basta solo con soñar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir? Y mira este pasaje, 1 Corintios, capítulo 15, verso 31. Yo quiero mostrárselo en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de los cristianos evangélicos utilizan. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, este es una especie de muerto en Cristo. Y los muertos en Cristo son los que primero resucitan. Son primicia. Ah, interesante. Pero mire cómo dice ahí. Por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día
El apóstol Pablo está diciendo, todos los días yo muero. Y esa es la vida que nosotros deberíamos tener si queremos estar preparados para cuando el Señor venga. Cada día muero. Usted sabe cómo es el concepto cristiano, ¿no? Morir al yo, a la carne, morir al ego, morir al pecado, morir a las pasiones carnales, morir al mundo, morir. Decía el apóstol Pablo en otro pasaje, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para que eso sea real todos los días, como dice aquí, debería morir. Y hablando de morir, quisiera que vea este pasaje de Juan, capítulo 19, verso 30. Por favor, sígame la línea del pensamiento. Estamos hablando de morir. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, murió. Inclinando la cabeza, murió. Inclinando la cabeza, murió. Quiere decir que una de las maneras espirituales de morir para nosotros, los que queremos ser ese pueblo que se va con el Señor, una de las maneras de morir es inclinando la cabeza, que es la manera en que murió nuestro Señor. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, si no inclinas la cabeza, no estás siendo como el Señor. Yo nunca, jamás. No nació el que me va a hacer inclinar. Pueblo de dura cerviz, dice, ¿no? La Biblia, sí. Pero si el Señor, siendo el Señor, inclinó su cabeza para morir, y Dios hoy nos está hablando que nosotros tenemos que morir, ¿cómo no vas a inclinar tu cabeza? Claro, ya usted se da cuenta que el mensaje tiene que ver con la humildad, con humillarse, con reconocer. Usted sabe, en criollo usamos ese término, bajar la cabeza, ¿no? Agachar la cabeza. Significa someterse, reconocer la autoridad. Y a veces, hermano, eso no lo hacemos en la casa, siendo que Dios dice que tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Pero a veces los hijos no se sujetan a los padres. A veces la esposa no reconoce el lugar de cabeza de hogar al marido. A veces el marido no atiende a las recomendaciones, consejos sabios de su esposa. Piensa orgullosamente que él no necesita de la ayuda idónea que Dios le ha dado. A veces en la iglesia, hermano, bueno, pasa mucho en Groenlandia. La gente no agacha la cabeza. Nadie me manda a mí, nadie. Yo hago lo que yo quiero. Pero Jesús murió inclinando la cabeza. Me quedo pensando en eso. Y entonces me gustaría compartir con ustedes Éxodo 34, desde el verso 1 en adelante. Pero hay una versión, una traducción de la Biblia que es V corta M, versión moderna. Es de ese tipo de traducciones como Dios habla hoy. Es un castellano más actual y nos ayuda a comprender más el pasaje porque tiene un lenguaje más de nuestra época. Mire cómo dice: dijo Jehová a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre aquellas tablas las palabras que había sobre las tablas primeras que quebraste. Y está prevenido para mañana, y para la mañana subirás al monte Sinaí, y te presentarás delante de mí allí sobre la cumbre del monte. Dale, vos dale cada versículo, dale para que lo pueda leer entero. Eso, vos dale, ahí está. Mas no suba nadie contigo, ni sea visto hombre alguno de todo el monte, ni aun los rebaños y las vacadas pascan delante del monte.
Él, por tanto, labró 2 tablas de piedra como las primeras. Y por la mañana madrugó Moisés y subió al monte Sinaí como se lo había mandado Jehová, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y se estuvo con él allí. Qué glorioso eso, ¿no? Y proclamó el nombre de Jehová. Pasó pues Jehová por delante de él proclamando: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Entonces, ahí usted me va a ayudar a leer, como dice el verso 8, entonces apresuróse Moisés e inclinó a tierra su cabeza. Ah, mire qué interesante, como Jesús. Jesús en la cruz inclinó su cabeza y murió. Quiere decir que espiritualmente acá Moisés vivió una muerte. Inclinó la cabeza. ¿En qué contexto lo hizo? ¿Usted se acuerda que Moisés, hermano, no vamos a juzgar aquí a Moisés, pero obviamente era un hombre de carácter? Que sea el más manso de la tierra no significa que era un tranquilito, un tontín, de ninguna manera, hermano. Moisés. Y tenía su carácter el hombre. Y usted sabe que muchas veces él reaccionó con su carácter. Una de las veces fue cuando él estaba con Dios y Dios escribió en las tablas la ley, y entonces él baja con la ley escrita por Dios en tablas y no bache que en lo que va bajando mira al pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Adorando ahí a un becerro que ellos habían hecho en fiestas paganas que habían aprendido en Egipto. Mire lo que son el poder de las fiestas paganas para los que minimizan, dicen, no pasa nada. Y Moisés, cuando vio eso, yo no sé, ¿qué haría usted si fuera Moisés? Pero Moisés reaccionó, usted lo leyó en la Biblia, ¿qué hizo con las tablas? Las quebró. O sea, yo estoy allá recibiendo la palabra, Dios dando la palabra, vengo y esto están pavoteando. Pero hermano, no tenía que haber hecho eso. No estoy juzgando a Moisés, porque yo también soy un hombre tranquilo, hermano. Y medio que lo entiendo a Moisés. La indignación que te agarra cuando decís, pero si estamos orando, estamos trabajando para avanzar y esto están acá. Y Moisés quebró las piedras. Pero ahora, hermano, eran las piedras que Dios sabía. ¿Cómo va? Eran las piedras donde Dios escribió. No había que quebrarlas. ¿Qué culpa tenían las piedras? Podría decir uno, ¿no? Eso me dice mi esposa cuando yo quiero que ande esta cosita y no anda. Y empiezo. Me dice, ¿qué culpa tiene el celular? Toda la culpa, Dios. Y tal vez a Moisés le brotó ahí el carácter fuerte y quebró las piedras. Bueno, las piedras están quebradas, che. ¿Y ahora? Las piedras simbolizaban esa alianza, ese pacto que hizo con el Señor. Y él, por el enojo, por la indignación, lo quebró. Como muchos de nosotros que podemos tener compromisos con Dios, Dios te ha hablado cosas, hiciste pactos con Dios en el sentido de que te comprometiste a cosas con Dios que ibas a hacer y de repente surgió una situación y quebraste aquel compromiso. Tiraste las piedras, sí, ¿para qué? ¿De qué vale todo esto? ¿Por el enojo, por la situación, porque la circunstancia te superó? Ahora el tema es cuando baja la temperatura, cuando se enfría la cosa y vos mirás las piedras quebradas. ¿Y ahora? Y bueno, ya fue. Se terminó todo. Dios no nos volverá a hablar. Dios no nos volverá a dar sus leyes.
Encima yo quebré las tablas. Y entonces este pasaje, por eso les hice leer desde el verso 1, comienza mostrando a Dios, dándole a Moisés otra oportunidad. Moisés, las piedras que quebraste, mira, agarrá y trae otras, subite al monte y otra vez yo voy a hablar con vos y otra vez yo te voy a ministrar. Le está dando otra oportunidad. Entonces cuando Moisés entiende que el Dios del universo le está dando otra oportunidad después de la metida de pata que él se mandó, lo que hace ante eso es inclinar su cabeza, humillarse, morir. Usted sabe, hermano, que en iglesias de Groenlandia la gente se manda macanas, como todos nosotros, fallan. Y la misericordia y la gracia de Dios les da otra oportunidad y ni así se humillan. No bajan la cabeza. No aceptan la segunda oportunidad de Dios. Se quedan ahí. No, yo quebré la piedra y quebrada va a quedar. Abrazámelo al que tenés al lado y decirle, morí un rato, hermano, morí un poco. Morí un poco. Hermano, ¿por qué no te morís un poco? En el sentido de la prédica de hoy, ¿verdad? ¿Cómo podés ser tan soberbio? ¿Cómo? Si fallaste al Señor, y bueno, ¿y qué? Todos fallamos, pero te está dando otra oportunidad. Arrepentite. Hay otra oportunidad. Arrepentite. Busca al Señor. Hace como Moisés. Él tomó otra vez las piedras, como los chicos, ¿viste? Otra vez y sube. Vine a decirles que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero hay que bajar la cabeza, hay que morir y humillarse para recibir esas nuevas oportunidades que Dios tiene para ti. No te quedes con la falla. No digas, bueno, ya fue, listo, ya está. Es lo que pasó, listo, yo no vuelvo atrás. No, sí, volvé atrás. Yo no soy de los que vuelven atrás. Lo hecho está. No, volvé atrás. Volvé a donde dejaste el hacha tirada. Dios la va a hacer flotar. Arrepentite. Humillate delante de Dios y vas a tener nuevas y grandes oportunidades. ¿Cuántos lo creen y lo celebran esta noche? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mira este otro. Este está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17. Este lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Dice Segunda de Crónicas 20, 17 en adelante. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con vosotros. Y Josafat, dice el verso 18, se inclinó con la cabeza en tierra. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Hoy estamos aprendiendo que una manera de morir es inclinando la cabeza. Y Josafat aquí lo hace. ¿En qué contexto? Bueno, usted sabe, reyes se habían unido para venir contra Josafat y el pueblo. Les habían mandado cartas intimidatorias. Cuando él lee las cartas y se entera que vienen contra ellos, lo que hace es ir a clamar a Dios. Y entonces Dios les dice, ustedes no van a pelear esta batalla, yo voy a pelear por ustedes. Pero hay algo que van a hacer, ustedes se tienen que parar, enfrentar a los enemigos, pero no van a pelear, van a cantar y alabar a Dios. Ahora, piense usted esto, hermano, piense usted. Están viniendo ejércitos enemigos. Y Dios te dice, no agarres una sola flecha ni una sola lanza. Vos solo agarrás la guitarra y ponete a cantar. Entonces voy a entrar a cantar, ¿no? Aleluya. Y vienen, che. Aleluya. Y se acercan. Aleluya. Y más cerca. Pero ellos alabando al Señor, ¿no? Adorando a Dios con todo su corazón. ¿Y cómo termina la historia? Usted lo leyó. Dice que el Espíritu de Dios se metió en los ejércitos enemigos y los hizo matarse entre ellos.
Ahí está el famoso versículo que dice: glorificad al Señor, su misericordia es para siempre, porque no es vuestra la pelea, sino del Señor. Solo miren cómo Dios batalla por ustedes. Y ahí estaban con la guitarra, mirando cómo Dios les daba la victoria. Ahora, hay que estar con la guitarra ahí. ¿Qué era lo que estaban ejerciendo ellos? Diga fuerte conmigo: confianza plena en el Señor. ¿Sabe que a veces en la vida te van a pasar situaciones donde tenés que confiar plenamente en el Señor y no hacer nada más que esperar en Él? Y a veces uno no quiere, a veces pareciera que nos resulta más satisfactorio o más fácil arreglar nosotros el asunto. Nosotros queremos tomar el timón y dirigir la nave. Nosotros queremos resolver el tema. Si estuviera en nuestras manos la solución, lo hacemos nosotros, pero hay situaciones donde solo tienes que esperar en el Señor. Y eso, hermano, esperar en el Señor, confiar en el Señor, es morir. Es entregarte ahí y decir: Señor, dependo de ti. Eso también es parte del proceso de morir. Y yo hoy quiero invitar a gente acá que tal vez está pasando situaciones o pasará en este tiempo situaciones donde tendrás que aprender, escucha esto, aprender a quedarte quieto. Porque así dice ese pasaje: ustedes quietos, porque esta batalla la voy a pelear yo. Hay gente que uno en la iglesia le tiene que decir: vamos, hermano, vamos, agarre las cosas por las astas, ¿no? Vamos, hermano, póngase en acción, vamos. Hay gente que hay que andar animándole así. Pero hay otra gente que no hace falta animarlo así, porque siempre está haciendo cosas. Y a veces en la vida viene Dios y te dice: ¿sabes qué quiero que hagas ahora? Que te quedes quieto. Y muchos de nosotros es lo peor que nos pueden pedir. ¿Por qué quieto? Aún en el mismo lugar están con los nervios. Y Dios dice: quieto, quieto. Esta la peleo yo. En esta situación vos vas a ver mi gloria. Solo espera en mí. ¿Y qué hago? Acá en la puerta de terapia intensiva y con estos análisis y los médicos ahí adentro y mi ser querido ahí adentro. ¿Y qué hago? Quisiera entrar. Pero Dios me dice: quieto. ¿Qué hago mientras estoy quieto? Ahí le dijo el Señor: alaben y adoren su nombre. Alábalo a Dios. Cuando en medio de una situación así, donde solo dependés de Dios, vos levantás las manos y empezás a alabar a Dios, estás muriendo. Como Cristo, estás inclinando tu cabeza, estás diciendo: consumado es. Dios está tratando en tu alma, te estás transformando en un muerto en Cristo que resucitará primero. Vamos, levante su mano, diga conmigo: Señor, ayúdanos. Necesitamos aprender a esperar en ti, a estar quietos para ver tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Claro, esta palabra es para situaciones específicas, no la generalice. Si la generaliza, la agarran los vagos. ¿Qué dice el Señor? Está quieto. Se agarran del versículo, no mueven un dedo, ¿eh? No es para todos, es para situaciones. Y yo sé que a alguien Dios le está hablando ahora. Tenés que confiar en Dios, Dios va a obrar. Hay situaciones en la vida donde vos no podés hacer más nada, pero Dios puede hacer todo. Confía, y mientras estás esperando en Él, haz esto, levanta las manos. A ver, ¿me puedes ayudar, Martín? Vamos a dar un ejemplo práctico de algo que a veces, tal vez en la vida, te toque hacer en la sala de espera, en la cama, a veces quizá ni con voz, pero desde el corazón. Sol mayor, tendrás que levantar tus manos y adorar al Señor, alabar a Dios en medio de la adversidad, ahí con la guitarrita, viendo que Dios se encargará de los enemigos. Yo no sé cómo lo hará Dios, pero yo confío en Él. Vamos, codearlo al que tenés al lado, decirle: eso también es morir, hermano. Esta canción dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. La canta conmigo.
levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas. Decimos, iglesia, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción. Cuando levanto mis manos, ese fuego de Dios, el fuego. Otra vez, iglesia. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Aleluya. A veces tendrás que cantar. Él es mi paz. Se ha llevado todos mis temores. Él es. Aleluya. Es fácil cantarlo cuando no hay problemas, cuando no hay adversidad, pero cuando estás en medio del horno de fuego, quiero animarte como Josafat, levanta tu adoración. Ahí es cuando más hay que alabar al Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Él es mi paz. Y luego dice, he hecho toda mi ansiedad, pues Él cuida Él es mi paz, Él es mi paz. Declárelo otra vez. He hecho toda, pues Él cuida de mí. Decláralo, iglesia. Él es mi paz. Él es mi paz. No se merece otro aplauso de adoración el Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Aleluya. 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 Sí, Señor. Para los que les gusta hacer las cosas ellos, los que dicen nadie lo hace si no lo hago yo, para los que siempre toman el toro por las astas, para los que tienen mucha confianza en lo que ellos pueden, en lo que ellos saben, en su potencial, hay veces que Dios tendrá que hacerte pasar por situaciones donde tienes que estar quieto y confiar plenamente en Dios, saber esperar en Dios. Ahí vas a morir a tu carne, a tus impulsos, a esa parte humana tuya que siempre manejó las cosas, pero hoy tienes que aprender a dejar que Dios las maneje. Eso es morir como Cristo, inclinando la cabeza. Pero usted sabe que Cristo murió y al tercer día resucitó. Usted sabe que los muertos en Cristo son los primeros que resucitan. Entonces le invito esta noche, aprenda a inclinar la cabeza, a morir, para que Cristo viva en usted. ¿Dice amén? Déjeme mostrarle este otro pasaje, ya entrando al final de esta noche. Génesis 24, 26. Hay muchas versiones de la Biblia que nos mostraría este pasaje de manera muy interesante, pero en esta que tenemos aquí dice: entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Y otras traducciones dicen inclinando la cabeza, adoró
al Señor. ¿De qué hombre está hablando? Está hablando de Elíasar. Elíasar era el siervo más antiguo y más fiel que tenía Abraham. Y Abraham lo manda a buscarle una esposa para su hijo. Mire que una situación donde uno podría decir, ¿y qué, no se puede ir a buscar una esposa a él? Tengo que ir yo a buscar una esposa. Y encima Abraham le dijo, y fíjate que Dios te guíe y trae una buena, y tiene que ser alguien que sea para Isaac. Y vos decís, ¿qué responsabilidad? ¿Por qué me mandan a hacer esto? Pero bueno, él fue a hacerlo. Fiel a Abraham. Fiel a lo que su Señor le pidió hacer. Y entonces cuando fue y finalmente encontró a la mujer, se postró. Las versiones dicen, se inclinó su cabeza y adoró al Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Todos los que estamos dispuestos a hacer servicios a Dios, que a veces hasta parezcan raros, servicios que demanden esfuerzo, que demanden, hermanos, sacrificio, que te ponen bajo presión, como que fuera mucha responsabilidad, pero todos los que están dispuestos a hacer esos servicios con el único objetivo de agradar a nuestro Señor, esa gente, mientras está haciendo ese servicio, ese sacrificio, está muriendo, está inclinando su cabeza. Hay mucha gente en la iglesia moderna de hoy que le llama servicio a el hecho de hacer cosas que ellos quieren hacer. Ay, yo quiero tocar la música, y cuando le dan lugar, ahí toca contento la música en la iglesia, y ellos dicen, estoy sirviendo a Dios. No estoy diciendo que no estés sirviendo a Dios. Lo que digo es que mucha gente hoy en la iglesia moderna le llama servicio a cosas que no son un verdadero servicio, con sacrificio, con entrega. Es simplemente hacer algo que te gusta. ¿Y cómo se nota eso? Porque si un día te dicen, hermano, hoy no va a tocar el instrumento, hoy necesitamos que limpie acá el altar, o que lave los baños, ya no le gusta. Entonces te das cuenta que su corazón nunca fue el de un servicio, sino solo hacer las cosas que a él le agrada, o hacer cosas para ser visto. Pero este Elíasar estuvo dispuesto a ir de viaje y hacer todo este servicio con tan solamente un objetivo: agradar a su Señor. ¿Habrá gente así aquí? A todos los hermanos que me están escuchando y están en pleno servicio, en un tipo de servicio así, que conlleva sacrificio, esfuerzo, y a veces nadie te ve, pero lo estás haciendo para agradar al Señor. Quiero decirte que estás en el proceso de los que mueren en Cristo, de los que se entregan para agradar al Señor. Y los que mueren en Cristo son los primeros que resucitan. Codíalo al que tenés al lado, decirle, no hay nada más lindo que servir al Señor, hermano. A veces Dios te va a encomendar una misión. A veces Dios te va a dar un trabajo a realizar que por ahí no es lo que más te gusta. Que por ahí vos decías, ¿y por qué a mí? Yo tengo que ir. Pero te entregás y decís, Señor, está bien. Si es tu voluntad, aquí estoy. Eso es inclinar la cabeza, eso es morir. Y Dios te va a recompensar. Dios te está integrando al grupo de la primicia. Yo no sé si a usted le resulta importante, valioso eso, pero usted no se imagina lo que es ser parte de la primicia de Dios. Y déjeme terminar con el último pasaje de Primera de Crónicas 29. Aquí también quisiera leerlo en la versión moderna para que lo pueda comprender. Dice Primera de Crónicas 29, desde el verso 1. Entonces dijo el rey David a toda la asamblea: Salomón, mi hijo, a quien solo ha escogido Dios, es todavía joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el palacio no es para hombres, sino para Jehová Dios. Y yo con todas mis fuerzas he hecho los preparativos para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce y hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras oniquinas también y piedras de engastes, piedras pintadas y variegadas y toda suerte de piedras preciosas y piedra de mármol blanco en abundancia. A más de esto,
por cuanto tengo puesto mi afecto en la casa de mi Dios, el tesoro propio mío que tengo de oro y de plata, lo he dado a la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para la casa del santuario. Y ahora mire el verso 6, mire cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces ofrecieron espontáneamente los jefes de las casas paternas y los príncipes de las tribus de Israel y los jefes de miles y de cientos con los administradores de la hacienda del rey, y dieron para la obra de la casa de Dios 5,000 talentos de oro, con 10,000 dáricos y 10,000 talentos de plata, y 10 y 8,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Impresionante, hermano, ¿no? Además, los con quienes se hallaban piedras preciosas las dieron para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y regocijóse el pueblo por haber ofrecido espontáneamente. Se alegraron por haber ofrendado, hermano, porque de sincero corazón habían ofrecido voluntariamente a Jehová. Y también el rey David se alegró con grande alegría. Mire cómo sigue, verso 17. Este es el último tramo. Dice así: yo sabía también, Dios mío, que tú pruebas los corazones y te complaces en la rectitud. Yo pues en la rectitud de mi corazón te he ofrecido voluntariamente todo esto. Y ahora veo con regocijo a tu pueblo, los que se hallan aquí, ofrecerte espontáneamente sus dones. Oh Jehová, Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Israel, conserva esto perpetuamente en la imaginación de los pensamientos del corazón de tu pueblo, y haz que sea estable su corazón para contigo. Da también a Salomón, mi hijo, un corazón sincero, para que guarde tus mandamientos, tu testimonio, tus estatutos, a fin de que lo cumpla todo y edifique el palacio para el cual yo he hecho apresto. Verso 20, ahora lo va a leer conmigo. ¿Qué dice? David dijo entonces a toda la asamblea: bendecid a Jehová vuestro Dios. Y toda la asamblea, el Dios de sus padres, e inclinando la cabeza y delante del rey. Quiere decir que cuando también traemos nuestras ofrendas, no solo el dinero que le damos al Señor honrándole con bienes, sino cuando ofrendamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro servicio. Pero aquí está hablando sobre todo, hermano, de la ofrenda material que se le dio al Señor. En ese momento David, que tomó el tesoro de su casa y lo dio todo para Dios, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba muriendo. Inclinó la cabeza como Jesús en la cruz. Murió a muchas cosas que uno puede tener que te impiden dar. Él murió a todo eso y lo dio todo para el Señor. ¿Usted cree que David quedó pobre? ¿Usted cree que David terminó sin un mango por haber dado esta ofrenda? Tiene que leer la Biblia, que dice que David murió lleno de días y lleno de riquezas. Porque la Biblia dice, y es palabra de Dios, que cuando damos, recibimos. Pero el punto es que muchos cristianos hoy día dicen amar al Señor, pero el tema de la ofrenda todavía los tiene a maltraer. No entregan esa área. ¿Sabes por qué? Porque tenés que morir. Cuando uno ofrenda, no es que estoy pagando algo o dando una cuota. No, yo estoy desprendiéndome de algo para el Señor. Sé que se va a usar en la obra de Dios, pero yo se lo estoy dando a Dios. Estoy entregándole mi ofrenda a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si esto fuera un club y fuéramos socios, sí, entonces cada uno paga su cuota y entonces después le decimos al grupo ahí que designaron, ¿no?,
como dirigentes. Le decimos, bueno, ¿qué cosas se están haciendo? Y se está haciendo esto y se está haciendo otro. Ah, qué bien. No, ¿a dónde está yendo la plata? Está yendo a esto. Ah, qué bien, sí, claro, todos ahí controlando. Porque no es que ellos ofrendaron, no, ellos están invirtiendo dinero en algo que es para ellos. Este es mi club, por eso soy socio y yo pago y yo quiero ver qué se hace con la plata. Pero la iglesia no es un club. En la iglesia, cuando vos traes tu ofrenda, te desprendes de ella y es para Dios. Claro, por supuesto, esas ofrendas, esos diezmos, esas primicias tienen que ser bien administradas por un verdadero siervo de Dios, que no esté utilizando la plata de una manera equivocada, sino guiado por el Señor. Pero el punto es que mucha gente hoy quiere en la iglesia hacer lo mismo que en un club o en una asociación, controlando a ver dónde va el dinero. Entonces tiene que usted saber que eso no es ofrenda, sino que ahí usted está dando algo para un destino específico y usted lo está controlando, entonces no lo soltó. ¿Me oye lo que digo? Soltarlo, hermano, es difícil, porque uno quiere saber, uno quiere tener el control, el dominio, pero soltarlo. Mire, le digo más, David no iba a disfrutar de ese templo. Dios ya le había dicho que él iba a morir. No iba a ver ese templo terminado. Mire, si yo hoy le dijera a la iglesia, tenemos que levantar una ofrenda acá ahora para algo maravilloso, pero que usted no lo va a disfrutar y no lo va a ver nunca. Tremendo, ¿no? Pero David con todo su corazón lo dio y en ese momento estaba muriendo. ¿Está oyendo? A veces en la iglesia hay personas que piensan que es como una asociación, como una cooperativa, y entre todos vamos haciendo que la obra avance. No funciona así. Si usted quiere dar con esa actitud, mire, guárdelo a ese dinero, no lo necesitamos. Gracias a Dios, esta casa no la mantienen los hombres, la mantiene Dios. Y usted no necesita hacer ese tipo de colaboración, no hace falta, aquí no hace falta. Dios es el que sostiene esta casa. Hay gente en Groenlandia. No, le doy gracias a Dios de verdad que acá no, pero yo he tenido que ministrar pastores y situaciones en iglesias de gente que medio como que lo quería controlar al pastor con el diezmo. Por ahí era alguien que tenía un buen laburo o una empresita y su diezmo era interesante. Entonces el tipo se creía que él tenía derecho de mandar en la iglesia, porque si no yo retiro el diezmo y no hacen nada, che. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese creyente, ese hermano que todavía piensa que controla con el dinero? Tiene que morir. Tiene que morir. Diezmar, ofrendar, traer las primicias es parte del proceso de morir, porque es tomar un dinero y entregarlo. Si usted quiere explicarle esto a la gente del mundo no lo va a entender, porque a ellos primero hay que hablarles de Cristo. Porque la gente del mundo va a decir, ¿y qué se hace con la plata? ¿Y a dónde va el dinero? ¡Ja! Estos cristianos, estos pastores que le sacan la plata a la gente. Así habla la gente del mundo porque no sabe. No tienen idea de lo que es la obra de Dios. Y pobrecitos, ellos son mundanos que van a saber. ¿Me sigue, hermano? Pero lo triste es que ese mismo espíritu de Egipto lo tengan muchos en la iglesia de Cristo. No aquí, gracias a Dios, no aquí. Yo le doy gracias a Dios porque esta es una casa bendita del Señor, donde los hermanos aprendemos a agradar y adorar al Señor con todo, aún con nuestras ofrendas. Pero sí es cierto, yo noto en la cristiandad, noto en las redes sociales, mucha gente que habla y opina del diezmo, de las ofrendas, con un corazón tan mundano. Pobrecito, ese no murió todavía, ese no entiende lo que es ofrendar. Pero usted y yo, si queremos agradar a Dios con nuestras ofrendas, ¿sabe qué, hermano? Tiene que morir. Señor, acá está tú. Desprendimiento. Y no anda haciendo seguimiento, no. Me desprendí.
para Dios. Y el pastor, ¿qué hará con eso? Mira, el pastor tendrá que dar cuentas delante de Dios si hizo mal o si hizo bien. Y si yo estoy en una iglesia donde no confío que el pastor sea un hombre de Dios que administra los recursos de Dios, ¿para qué estoy ahí? Habla mal de mí eso. O sea, ¿dónde te estás congregando, hermano? Estoy ahí con el pastor Coré. No sé, medio raro el tipo. No sé. ¿Y qué hace con el pastor Coré? Tómatela de ahí. Ahí ando. ¿Cómo se llama el apóstol tuyo? Absalón. Sí, le noto cosas raras y rajá de ahí. Pero si estás en casas verdaderas de Dios, con siervos verdaderos de Dios, entonces vos tenés que tener esta postura. Mira, esto te lo paso a alguien que no fue pastor toda la vida. Mi familia no somos pastores de siempre. Yo los he visto de chiquito a mis padres servir a nuestros pastores en San Fernando, la pastora María y su esposo José. Mira, se llamaban María y José. Y los he visto desprenderse, darlo todo. Y nunca jamás mi mamá diciendo, y bueno, no sé, vamos a ver qué se hace con la plata y yo quiero... La ofrenda es morir. Yo doy al Señor. Yo cuando traigo mi ofrenda y mi diezmo, yo se lo doy al Señor. Y yo amo a mis pastores y sé y confío que ellos son hombres de Dios, que saben guiarlo. Ahora, si llegan a estar haciendo algo malo, algo que Dios no les pide hacer, si ellos no están administrando como Dios enseña que debe administrarse, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Pero yo delante de Dios estoy bien, porque le he dado mis ofrendas al Señor. Explíquele esto a alguien del mundo. Va a decir, bueno, porque es del mundo, no entiende. Pero para los hijos de Dios, ¿sabe cuál es la explicación? Morir. Si a usted le cuesta ofrendar, si a usted le cuesta diezmar, si usted dice, ¿y pero qué? No sé, y yo quiero saber, a ver si no vaya a ser que estamos juntando un montón de guita acá y a dónde. Y está ahí, ¿no? Con la lucha. Lo cual me encantaría, a veces me encantaría con nuestra esposa, con mi esposa, en la obra. A veces estamos llorando, hermano, por cosas que no se llegan a cubrir y en el último minuto Dios envía sus cuervos. Y a veces me gustaría en esos momentos decir que los hermanos miren, sepan cómo es la obra, lo que es vivir por fe, lo que es animarse a tirarse a la pileta a veces sin ver agua. Pero no es ese el punto, no es eso lo que Dios quiere que sientas o que pienses de acuerdo a lo que ves. No, Dios lo que nos enseña es, tú tienes que dar y yo voy a obrar, dice el Señor. Tú solo tienes que dar. Mira todo el oro, la plata que dio David. Y si Salomón después no hacía el templo, si Salomón decía, bueno, esta es la herencia de mi viejo, pero David dijo, yo lo doy, Señor, yo lo doy, esto es para ti. Después lo que haga Salomón, y de hecho después Salomón hubo cosas que no hizo muy bien, pero la ofrenda fue presentada delante de Dios. Hermano, ¿eres generoso? ¿Estás dispuesto a dar, a sembrar? ¿Eres fiel diezmador? Si todavía en esa área no estás soltando para el Señor, hoy te invito a que inclines tu cabeza a morir como Cristo, a decir, Señor, me rindo, te entrego esta área de mi vida también. Oremos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Aleluya. Aleluya. Estos últimos minutitos te invito, mira qué invitación, ¿no? Qué invitación.
te invito a morir, a inclinar la cabeza como Cristo en la cruz. ¿Te animás ahí donde estás a hacer tu oración? Señor, hoy me rindo a ti, hoy me entrego. Tal vez quieras pasar al altar, está abierto el altar, como gustes, o ahí en tu silla. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi dinero, mis recursos, mis servicios, Señor. Lo quiero entregar en ofrenda a ti. Es para ti, Señor. Es para ti, Señor. Aleluya. Qué lindo escuchar gente de Dios orando. Wow. Qué hermosa tu presencia, Señor. Qué linda tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Qué lindo, Señor. ¿Saben que siento en mi corazón que hay hermoso potencial, muchos dones, habilidades, talentos, ministerio, unciones que Dios ha soltado en muchos de nosotros? Pero para que eso aflore es necesario morir. Hasta que no mueras a tu orgullo, a tu yo, a tu carne, a esos pensamientos humanistas, hasta que no te entregues como Cristo se entregó en la cruz del Calvario, hasta que no hagas eso, no va a fluir todo lo que Dios tiene para ti. Te invito esta noche, vamos a morir, vamos a morir. Vamos a rendir nuestra vida, a entregarla al Señor. Entregale tu confianza a Dios. Aprende a depender de Él. Descansa en Él, Dios va a obrar. Entregale tu servicio como Elíasar. Agarrá esa misión que parece rara, que parece loca, pero si Dios te mandó, hacelo. Eso es morir. Entregale tu ofrenda, lo que Dios te está pidiendo. Parece una locura, pero si Dios te pide algo, entregáselo al Señor. Eso es morir. Dijo Jesús: el que no es capaz de tomar su cruz para seguirme no es digno de mí. Hoy tomemos la cruz como Cristo. Vamos a morir, a inclinar la cabeza, a humillarnos delante de Dios, porque algo poderoso va a resucitar aquí. Aleluya. No basta solo con soñar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario
morir.